Saludos a todos, compañeros. Mi nombre es Andy Roa Santana y pertenezco a la materia de Seminario de Investigación Científica impartida por el doctor Gregorio Rosario. En estos momentos les voy a hablar sobre las preguntas que dieron origen al estudio de la investigación científica, la cual tomé del portal que nos fue asignado. El mismo es basado sobre las experiencias de los usuarios en geoportales para descubrimiento de geodatos. Este no es más que un análisis empírico de infraestructura de datos espaciales y fue un diagnóstico basado en cuatro pilares sobre la usabilidad de los geoportales, basado en estudios de usuarios en Alemania y Namibia. La promesa de los portales es el acceso unificado, la realidad de la fricción constante. El problema del descubrimiento, los geoportales son componentes clave de la infraestructura de datos espaciales y de las IDE. Sin embargo, a pesar del crecimiento, la disponibilidad de geodatos abiertos, los usuarios enfrentan barreras críticas durante la búsqueda. Por ejemplo, interfaces de búsqueda ineficientes, falta de orientación contextual, sobrecarga cognitiva y metadatos deficientes. Para solucionar esto, no necesitamos más datos, necesitamos entender cómo interactúan los usuarios con la interfaz. El marco de la investigación, las cuatro preguntas claves, la podemos presentar de la siguiente manera. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las barreras de usabilidad actuales en el descubrimiento de geodatos? La número 2 se refiere a la interfaz, no es más que cómo rinden las pantallas basadas en listas frente a las listas con mapas. Y la pregunta número 3 es el escenario. ¿Cómo cambia el rendimiento entre consultas espaciotemáticas y espacios temporales? Entonces, la número 4 entonces viene a referir ya más al usuario. ¿Cuáles son las diferencias culturales en la percepción de la interfaz, por ejemplo, entre Namibia y Alemania? Este estudio fue un estudio mixto realizado en una entrevista y más cuestionarios con 32 profesionales en sistemas de información geográfica, 16 de Alemania y 16 de Namibia. En el panorama, yéndonos a la primera pregunta, alrededor de la primera pregunta, el panorama de la usabilidad, el 86% del problema fue de interfaz de usuario. El 14% entonces fue del contenido, es decir, de los metadatos. Se identificaron 92 problemas de usabilidad empírico mediante protocolos de pensamientos en voz alta, think aloud. La gran mayoría de los obstáculos no radican en la falta de datos, sino en cómo la interfaz presenta las herramientas de búsqueda y oculta la información crítica. Los tres cuellos de botella principales que podemos encontrar fue las funciones de entrada, entre ellos 22 problemas. Los usuarios luchan por formular consultas, las barras de búsqueda son difíciles de localizar, los filtros de fecha fallan o se desincronizan. Las consultas sin resultados no ofrecen explicaciones, dejando al usuario frustrado. Es decir, el entorno no es amigable. En cuanto a funciones de información, encontramos dos problemas. Se encontraron 10 problemas. La dificultad para evaluar la relevancia de los resultados. En descripción de metadatos poco claro, detalles insuficientes en la previsualización, la falta de mecanismos eficientes de filtrado y clasificación jerárquica. En la interacción con el mapa, tenemos 10 problemas entonces. El mapa confunde más de lo que ayuda. La incapacidad para ampliar el mapa para navegar, falta de opciones de mapas base, instrucciones poco claras sobre el mapa sobre si el mapa es una herramienta de búsqueda o solo visualización. En base a la pregunta 2 tenemos que
los tipos de pantallas relacionados con los tipos de pantallas evaluadas. La lista base o basado en lista presenta los resultados de búsqueda exclusivamente en formato de texto vertical. Prioriza la lectura de metadatos y la jerarquía tipográfica. En la lista basada en mapa, entonces, presenta los resultados en forma de lista, pero incluye una interfaz de mapa interactivo para explorar la ubicación espacial de los resultados. A menudo intervincula la lista con el visor del mapa. Descubrimiento del rendimiento de la lista base y la lista de base con el mapa. En cuanto a la dimensión, tenemos la percepción de innovación, es estándar y convencional. Esa es la lista. Entonces la lista más el mapa recibido como novedoso y de vanguardia. En la concentración de problemas asociados a la cantidad y calidad de los metadatos, problemas asociados a la interacción y orientación al usuario y entrada de búsqueda, recepción por grupo de usuarios. En la lista tenemos percibido como más de apoyo por usuarios de Namibia, obstructivo para y fue obstructivo para los alemanes. En cuanto al mapa, la lista más el mapa, percibido como más de apoyo por usuarios de Alemania y obstructivo para namibios. Curiosamente, la complejidad percibida y la efectividad general de búsqueda no mostraron diferencias estadísticas significativas entre ambos formatos. El escenario 3, que es en cuanto a la consulta, la pregunta, la consulta espacio-temática, búsqueda basada en qué y el dónde, en el qué y el dónde. Ejemplo de distribución de tipo de suelo de Dinamarca, consulta espacio-temporal temática, búsqueda basada en el qué, dónde y cuándo, añade dimensión crítica del tiempo. Ejemplo, distribución de tipos de suelo de Dinamarca, publicado en 2011-2019. El fracaso de la dimensión temporal. Los geoportales actuales no están equipados para manejar búsquedas temporales. La interfaz deficiente, los deslizadores de tiempo, time slider, frecuentemente no responden, no actualizan los resultados o desincronizan las entradas de calendario. Paradoja de innovación. A pesar de causar mayor frustración y la falta de orientación, las consultas fueron calificadas irónicamente como más de vanguardia que las demás. Diferencia en perspectiva. Los usuarios alemanes percibieron las tareas STT como más factibles, mientras que los usuarios namibios encontraron las ST más sencillas. En la pregunta 4, en cuanto allá a los usuarios, el factor cultural y el usuario, la teoría de la distancia de poder, Hofstede, define hasta qué punto los miembros de una sociedad esperan y aceptan que el poder y la información estén distribuidos de forma desigual u organizada jerárquicamente. Esto impacta directamente en cómo esperan que esta infraestructura, la interfaz de usuario. En Alemania, 35, baja distancia de poder. En Namibia, alta distancia de poder. 65, alta distancia de poder. La matriz de referencia de interfaz. Alemania, baja distancia de poder. Estructura mental descentralizada. Enfoque, relevancia e información sobre la jerarquía. Comportamiento, prefieren opciones de búsqueda flexibles y abiertas. Percepción del usuario. Encontraron la interfaz menos compleja en general, de media 4.2, prefieren pantallas con mapas, lista basada en mapas para exploración autónoma. En Namibia, alta distancia de poder, estructura mental jerárquica y categórica, enfoque, ruta de navegación claramente definida y categoría estructurada. En comportamiento, fuerte preferencia por señales de búsqueda predefinida y navegación guiada paso a paso. Percepción, encontraron las interfaces más complejas, media 5.9, prefieren pantalla basada en listas por su orden explícito. En síntesis, la intersección de la usabilidad en la pregunta
El diseño de interfaz, lista y lista más mapa, el filtro de diseño visual. Eso es referente a la interfaz, a la IDE directamente y no al usuario. Las 2, 3 y 4. Filtro de diseño. El éxito del descubrimiento no depende de una sola métrica. La usabilidad, o sea, la pregunta 1 emerge única y exclusivamente cuando el diseño 2 de la pregunta 2 se adapta dinámicamente a la complejidad de la tarea, que sería la pregunta 3, respetando el modelo mental del usuario, que sería la pregunta 4. En conclusión, el principio de diseño para el futuro: asistencia proactiva en la búsqueda, implementar autocomplementado y expansión interactiva de consulta. No devolver una pantalla con cero resultados sin surgir términos alternativos o relajar filtros automáticamente. Traducción de metadatos, permitir la visualización de descripción en términos comunes. Resaltar tipográficamente los términos en búsqueda exacto dentro de los fragmentos de resultados. Eso permite visualizar un montón de resultados, permite ver cuando se resalta. Claridad en la función del mapa. El usuario debe entender inmediatamente si el mapa es un filtro de entrada para dibujar o una herramienta exclusiva de visualización de resultados. La dimensión y el diseño deben ser intuitivos. El descubrimiento eficaz de geodatos requiere ir más allá de publicación de metadatos, requiere diseñar para cognición humana.